Bienvenido a este nuevo video. Bien, en este video vamos a ver otros elementos HTML que vamos a trabajar en este curso. Si bien es cierto que en clases anteriores habíamos visto elementos únicamente como input, como cajas de texto, en proyectos ya nosotros solemos utilizar otros elementos HTML, como por ejemplo listas unitarias, que lo que tenemos acá, listas múltiples, en donde podemos escoger varias opciones. Podemos también tener opciones múltiples con checkbox, como por ejemplo acá en roles. Podemos tener también opciones únicas con radio buttons, en donde por ejemplo acá escogemos un solo idioma. Y podemos también tener la opción de un solo checkbox, en donde enviamos el dato habilitado o deshabilitado. Entonces, en este primer video vamos a ver el tema de las listas o select, ¿sí? Select unitarios o select con un solo valor. Y select con varios valores que los podemos enviar. Entonces, para eso vamos a ir al proyecto. Y en el proyecto anterior que hemos estado trabajando, que era de formularios, vamos a seguir trabajando por esto. Bien, entonces por eso vamos al archivo index.html y vamos a continuar luego de los elementos que habíamos puesto en un inicio, en la clase anterior. Y vamos a ubicarnos entre el botón de registrar y el último div, que es el de la clave. Más o menos como yo lo tengo acá. Entonces lo que vamos a hacer aquí es a crear un elemento select, pero como está acá en el ejemplo, con un solo valor. Entonces para eso lo que vamos a hacer es a crear un div. Entonces creamos un div. Luego vamos a crear un label. Este label va a tener como nombre o como texto que se va a mostrar países. Y va a tener un for. El atributo for también se llama países. Luego de esto vamos a crear otro div para que encierre el elemento que vamos a trabajar. Y este elemento se llama select. Lo tenemos por acá. Este select es una lista desplegable. Entonces este select, al igual que digamos todos los elementos HTML, tiene un atributo que es el ID. En este caso lo vamos a poner países. También tiene un atributo que es el name, que es el nombre con el cual vamos a recuperar en el servlet. Y también le vamos a llamar países. Y luego es algo interesante de este elemento. Aquí podemos poner las opciones que quisiéramos que el usuario envíe hacia el servlet. Entonces, dentro de esto ponemos el atributo option. Ese atributo option es lo que muestra o las opciones que le vamos a mostrar al usuario. Y aquí vamos a poner un montón de países. Bueno, no muchos, unos 4 o 5. Este option también tiene un atributo que es la opción o el atributo value, y que básicamente es lo que va al servlet. Entonces aquí, por ejemplo, para España yo le voy a poner en el value el código del país, que es ES, ¿sí? Y voy a seguir copiando esto para poner más opciones de países. Por ejemplo, vamos a poner Estados Unidos. Vamos a poner acá, en vez de ES, vamos a poner el código de ese país. Por acá vamos a poner Argentina. Y aquí ponemos el código AR. Vamos a poner por aquí Colombia. Y aquí también cambiamos el value, que sería CO. Y finalmente vamos a poner... vamos a copiar y vamos a poner uno más, que sería Ecuador. Vamos a poner aquí el value, que sería el código S. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el usuario elige un valor, un país, lo que va hacia el servlet no es como tal el nombre, sino más bien el value que tiene acá, es el código. ¿Sí? Ese código es lo que vamos a recuperar en el servlet. Entonces tenemos esto, que sería un select con lo que tenemos por acá, un select con una opción. Pero también podemos tener circunstancias en que, o problemas en que tengamos varias opciones para enviar. Por ejemplo, en esta lista yo puedo enviar más de una opción. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Básicamente es un mismo select. Aquí es div.
Entonces, como mencionaba, básicamente es el mismo select de acá, pero hay que añadirle otra opción básicamente, que no es más que un atributo que se le añade. Adicionalmente acá voy a poner una opción más que diga seleccionar, para que es lo que se muestre al usuario en un principio, y esto tiene un value de vacío porque no tiene nada. Entonces vamos a crear otro div para una lista múltiple, un select múltiple. Aquí vamos a poner un label también, y aquí vamos a poner lenguajes de programación. Esto tiene un for, un atributo for. Vamos a poner lenguajes, luego creamos otro div, y en este div sí que vamos a poner ya como tal el select. Este select tiene un atributo que es el mismo que, o los mismos que utilizamos en el select anterior, que básicamente es el ID. Aquí vamos a poner lenguajes. Tenemos otro atributo que es el name, y aquí también vamos a poner lo mismo. Perdón, aquí es lenguajes. Aquí también vamos a poner en el name lo mismo, que es lenguajes. Y dentro del select vamos a poner las opciones, que básicamente es etiqueta option. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, PHP. Ahora vamos a dar un value. Es literal igual que el select anterior. Entonces vamos a poner aquí PHP. Ponemos unos lenguajes más, como por ejemplo Java. Como por ejemplo Python. Añadimos otro lenguaje que por ejemplo sea JavaScript. Añadimos otro lenguaje que por ejemplo sea .NET. Aquí vamos a cambiar los códigos, por ejemplo iría Java. Aquí sería otro código que por ejemplo podríamos ponerle, no sé, PY. JavaScript, por ejemplo, podría ser JS. Y acá abajo vas a poner net. Entonces guardamos. Y aquí lo que vamos a cambiar, o lo que añadimos, es dentro de la etiqueta select, donde abre la etiqueta del elemento, vamos a poner un atributo que se llama múltiple. Entonces guardamos, vamos a ejecutar. Recordemos que debe estar levantado el Apache Tomcat, y vamos hacia un navegador y vamos a mostrar lo que hasta este momento tenemos. Entonces voy a copiar esta URL de acá y la voy a pegar al lado del ejemplo que tenía. La pego, y como podemos ver aquí tenemos ya lo que hemos implementado hasta este momento. Podemos seleccionar cualquier país, y también podemos elegir aquí con control y el ratón las diferentes opciones que quisiéramos enviar al servidor. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo procesar esta información y cómo poder mostrarla en otra o en la página que habíamos utilizado, creándola en el server para mostrar ahí esta información una vez procesada. Entonces, pues nos vemos en el siguiente video.